Se llama Lo que necesitamos de Dios día a día. Está en el libro de Proverbios capítulo 5, versículo 1 y 2, nuestro versículo clave de esta mañana, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Alabado sea Cristo por su palabra, ¿verdad? Porque esta mañana nos dice que estemos atentos, pero a la sabiduría de Él, a la sabiduría de Dios, a la inteligencia de Él. Y dice el Señor: inclina tu oído esta mañana para que escuches. Dice, y para que guardes el consejo. ¿Dónde lo vas a guardar? En tu corazón. Para que el día de mañana, dice, que tus labios conserven la ciencia, ¿verdad? Que la ciencia que viene siendo el entendimiento, todo lo que tú vas aprendiendo día a día. Esta tarde vamos a aprender en el libro de Daniel. Ahí vamos a empezar nuestro estudio esta mañana. En el libro de Daniel, capítulo 1. Daniel, hermanos, él comenzó muy joven en el camino del Señor, ¿verdad? Él fue un profeta muy importante porque él profetizó sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y dice que Daniel fue cautivo. Si usted en su casa puede leer desde el versículo 1, explica que Daniel fue cautivo del rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor, él exigió, ¿verdad?, de que de entre todos los jóvenes, él comentó jóvenes, se escogieran los que fueran más sabios, más inteligentes y que supieran sobre la ciencia, porque los iban a preparar durante 3 años para que trabajaran con él sobre el gobierno gentil. Esto lo vamos a ver en el versículo 3 y 4. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús, dice: y dijo el rey, Daniel capítulo 1 versículo 3 y 4, dice la palabra del Señor: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes que no tuvieran una tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y ellos les iban a enseñar las letras y las lenguas de los caldeos, que era lo que se hablaban ellos, ¿verdad? Entonces los iban a preparar a ellos. Pero para entonces el rey dio una orden al jefe de los eunucos y les dijo, en el capítulo 5 les estaba de él diciendo que les iba a dar una porción de alimento que venía siendo carne y que les dieran a beber vino durante esos 3 años, porque el rey quería que fueran ellos sabios, ¿verdad? Y que aprendieran la ciencia y que aprendieran el lenguaje de los caldeos. Entonces para el rey ese era un alimento para él pues sabroso, ¿verdad? Es como hoy en la actualidad que vemos un steak, pues se nos apetece, ¿verdad? Entonces así, y más ahorita que están todos con hambre, ¿verdad? Bueno, entonces así el rey preparó ese tipo de alimento, pero Daniel, él no quería ese alimento, él se guardó, y eso lo vamos a ver en el versículo 7, Dice que a estos el jefe de los eunucos, en el 6, dice, entre estos estaba, cuando los eligieron, dice que estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ya me estaba adelantando un poquito, porque son importantes los nombres: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A ellos el jefe de los eunucos les cambió el nombre. A Daniel le puso el nombre de Beltasar, a Ananías le puso el nombre de Sadrach, a Misael le cambió el nombre por Mesac y a Azarías le puso el nombre de Abednego. Dice que cuando ya el rey de los eunucos les propuso, ¿verdad?, qué alimento iban a tomar cada uno, Daniel se negó. Daniel se negó porque él, en eso lo vamos a ver en el versículo 8, dice que él no se quiso contaminar, porque para él ese alimento era contaminación para su cuerpo. Aquí vamos a tomar un espacio, hermanos. Cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse, esta mañana nos está enseñando
que no nos contaminemos nosotros también, no solamente de alimento, sino también en la forma espiritual. Porque a veces, hermanos, nos contaminamos aquí en la tierra con cualquier mínima cosa. Hay veces que sales tú contento de tu casa y apenas manejas poquito y alguien te hizo enojar. O te echaron el carro, o te golpearon con algo y te molestas. Ya de ahí comenzamos mal y empiezas a contaminar tu corazón de enojo, de ira. O a veces simplemente antes de salir de tu casa, si tú le dices algo a tu hijo o a tu esposo y te contestan mal, ya te enojaste. ¿Por qué? Porque el enemigo te está estropeando el día, te está contaminando el día. Entonces aquí Daniel nos enseña, ¿verdad?, que desde un principio no dejemos que se contamine nuestro corazón. Que estemos atentos, ¿verdad?, a las acechanzas del enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Porque Él es lo que Él quiere, y más hoy en este día que viene uno a servirle al Señor, que viene a recibir la bendición de Dios, ¿verdad?, el alimento de Dios. No sé si les ha pasado más en domingo, que siempre pasa algo que te hace molestar o te hace enojar o te hace llegar tarde a la iglesia. Y tú dices tú, oye, pues si me levanté temprano, yo hoy me levanté a las 6:30 de la mañana y llegué a las 10:20, entonces dices tú, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? El tiempo está corriendo en contra de nosotros, pero no es Dios, hermanos, es el enemigo que no quiere que vengas a la casa del Señor, que ya digas, ya es tarde, mejor no voy porque me va a dar pena llegar tarde. Tú como quiera vente, hermano, ya después hablarán contigo para que llegues más temprano, pero usted venga. Bueno, vamos a seguirle. Cuando Daniel puso eso en su corazón, hermanos, de no contaminarse, Dios mira gracia en ti. Dios mira esa intención tuya de querer trabajar para el Señor, de querer estar bien con Dios. Él lo mira y Él ayuda, hermano, a que todo se acomode y que esa persona que te hizo enojar se calme, porque Él está viendo en tu corazón que tú no te quieres enojar. Entonces Dios ayuda y acomoda todo, y esto lo vamos a mirar aquí con Daniel. En el versículo 5 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Se fija usted que el jefe de los eunucos, él ya tenía una orden por parte del rey? Algo que tenía que hacer, ¿verdad? De que les dijo, esto les vas a dar de comer y esto les vas a dar de beber. Y Daniel le dijo y le suplicó, yo me imagino que él tuvo que hablar amablemente, no altanero, no hablando enojado, sino simplemente sobrebajar, ¿verdad?, ese orgullo, humillarse. Él nos está haciendo parte de la humildad. Decirle, oye, ayúdame a no contaminar mi cuerpo, ayúdame. Y él dice que Dios puso esa gracia en Daniel para que el jefe de los eunucos mirara eso y no le diera ese alimento. Porque él decía, ¿sabes lo que me estás pidiendo? Dijo, porque si el rey se da cuenta, me va a matar, eso va a pasar. Pero Dios, en su gran poder y en su gran misericordia, hizo que el jefe de los eunucos se doblegara y aceptara la petición de Daniel. ¿Qué nos enseña, hermanos, esta mañana? Que por más difícil que tú veas la situación, si tú suplicas y te humillas y pides a Dios, Él te va a ayudar. A veces ese aplauso es para el Señor, y a veces uno llora porque cuando entras en una situación así tan difícil, entramos en pánico por algo de naturaleza humana, te enojas, gritas, te exaltas, y en lugar de que la situación se calme, se hace un problema más grande, ¿verdad? Y aquí Daniel nos está enseñando, Dios nos enseña por medio de Daniel, del profeta Daniel, que todo es posible con Dios. Sabemos que apartados de Él, nada somos, ¿verdad? Entonces Daniel le propuso al jefe de los eunucos y le dijo, mira, vamos a hacer una prueba de 10 días. Dame de comer legumbres a mí y a mis compañeros, porque él pidió por Ananías, por Misael y por Azarías.
y le dijo, dame de comer legumbres y agua, dame oportunidad 10 días, dame esa chance de 10 días de comer legumbres y agua, y yo te voy a demostrar que si tú me comparas con alguien que está comiendo lo mismo, la porción que el rey obligó, nos vamos a ver igual en el rostro. Cuando el rey nos mire, no va a haber distinción en ninguno. Y el jefe de los eunucos le dijo, está bien, te voy a dar esa chance, esa oportunidad. Pero ¿quién lo obligó, hermanos? El poder de Dios. No fue las palabras de convencimiento de Daniel, fue el Espíritu Santo obrando por medio de Daniel. Y el Señor nos dice, si pudo Daniel, tú también puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces cuando se cumplieron los 10 días, se presentó el jefe de los eunucos y los comparó y dijo él, es verdad. Y él dijo, bueno, vamos a seguirles dando legumbres. Vamos a continuar en el versículo 15. Dice, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor, fíjense, mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Se fijan qué poder tan maravilloso por parte de Dios? Porque no fue el alimento, fue el poder de Dios que obró en ellos, ¿verdad? Y dice el 16, dice, así pues Melzar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Para tapar, ¿verdad?, de esa porción de ellos, otra persona se la llevaba y a ellos les traía sus legumbres y su vaso de agua. Yo creo que si ahorita nos preguntan, pues vamos a preferir el steak, ¿verdad? Por eso nos dice aquí la palabra del Señor que tenemos que practicar el discernimiento, hermanos. El discernimiento de qué te conviene para ti, para tu espíritu, para tu crecimiento y qué es lo que tienes que desechar. Esto también nos lo está enseñando esta mañana, ¿verdad? La palabra del Señor. Número 17 dice, a estos 4 muchachos, dice, Dios les dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y aparte dice, y a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Se veían cómo Dios, aparte de que les ayudó a que su rostro, a que fueran ellos más, se vieran mejor que los otros muchachos, aparte los llenó de entendimiento, de sabiduría en toda la ciencia y las letras, que era lo que estaba exigiendo el rey, que entendieran las lenguas de los caldeos? Dice, aparte a Daniel lo llenó de entendimiento para las visiones y para los sueños, para que él los pudiera interpretar. Entonces aquí nos enseña también, ¿verdad?, esta mañana, de que aparte de que tú te pones a aprender, a llevar a ejecutar, a llevar a cabo, a practicar el discernimiento de lo bueno y lo malo, es la fe y la confianza en Dios, de que lo que tú estás haciendo bien y de lo que tú decidiste bien para ti, para tu espíritu, todo eso te va a ayudar a que tú crezcas y que Dios te va a ayudar a que no nomás estés ahí sentado como a veces nos sentimos, ¿verdad? Sino que te va a usar para el ministerio y te va a llenar de sabiduría y te va a llenar de ciencia y te va a llenar de inteligencia, cosa que a veces muchos nos hace falta, porque decimos, no se me queda la palabra, no, a veces no recuerdo el versículo, pero nos dice el Señor aquí por medio de su palabra, confía en mí, cree en mí, aléjate del mal, discierne bien, discierne el mal, y yo te haré sobresalir. Yo te haré exaltar mi nombre, porque no te vas a levantar tú, vamos a exaltar el nombre de Jesús. Dice aquí que pasados los 3 años, se presentaron ante el rey Nabucodonosor, porque esa era la prueba, ¿verdad? Una prueba era chiquita contra el rey, la prueba chiquita era que te presentaras con el jefe de los eunucos, pero ya te ibas a presentar ante el rey, el principal, el Nabucodonosor, ¿verdad? Que él quería ver si en realidad habían hecho la orden que él estaba pidiendo. Se presentan ante él en el versículo 18 y nos dice la palabra del Señor, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos y no fueron hallados, dice, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, como Ananías, como Misael y como Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Gloria a Dios. Dice aquí el 20, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó,
dice que los halló 10 veces, hermano. 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. No nomás de los muchachos, no nomás del equipito que habían traído de 10 personas, no, sino de todos los astrólogos y magos que había en el reino. Fíjense qué maravilloso que el Señor te ensalte y te levante y te haga sobresalir. Y cuando la gente te pregunte, diga, mira, él es el cristiano que va a la iglesia chiquita que antes era de color de rosa, y mira ahora, el Señor lo ha cambiado. Porque sabemos mucho y hemos oído mucho, ¿verdad? Que sobreestiman este lugarcito, lo hacen menos. Pero nosotros sabemos que no trabajamos por medio de la iglesia, sino es Dios. Así como trabaja Él en una iglesia grande, se manifiesta en una iglesia grande, en un lugar pequeño lo puede hacer, hermano. Lo puede hacer. ¿Qué necesitamos? Fe, confianza, seguir adelante, no te contamines, buscar la sabiduría de Dios, pedirle la inteligencia a Dios, pedirle la fuerza a Dios, porque sin Él, como lo hemos dicho muchas veces, apartados de Él, nada somos. Vinimos a ser como la flor que nace y al otro día se desvanece, se seca. Y Dios nos lo pone de muchas muestras cuando vemos a un perrito que lo atropellan. ¿Cuántos días pasan y vuelves a pasar y ves el esqueleto? Ya al último ves la piel seca en el piso. Así vamos a terminar nosotros, este cuerpo físico, en polvo. Porque nos dice la palabra de Dios, del polvo saliste y al polvo vas a regresar. Pero nuestra alma, ¿qué va a pasar con nuestra alma? Vamos ahora a seguir en el capítulo 2. Dice que después de que esto miró el rey, ellos siguieron trabajando para el rey. Daniel y Ananías y Azalías, Misael, siguieron continuando con él. En el capítulo 2 vamos a comenzar. En el versículo 1, cuando usted tenga tiempo en su casa, lo lee, yo le voy a hacer un resumen. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, él tuvo un sueño, hermanos. Pero Dios no le permitió que él se quedara recordando ese sueño. Él lo olvidó. Pero ustedes piensan que tal vez fue una coincidencia, o dices tú, bueno, pues es que a veces sueño algo, pero al otro día no me acuerdo, ¿verdad? Pero era un plan de Dios. Era para que Daniel demostrara quién estaba con él. Eso nada más era, para que todo el mundo supiera y el rey reconociera que si Daniel tenía esas cualidades, era porque alguien estaba con él. Él no estaba solo. Cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño, dice que su espíritu lo perturbó cuando él estaba soñando, pero al mismo tiempo lo olvidó. Y él en la mañana pues se frustró, ¿verdad? Y hizo llamar a los sabios, astrólogos, a todos los que él conocía del reino, para que le ayudaran a saber qué era lo que había soñado y aparte que les interpretaran el sueño, porque él estaba inquieto, hermanos, de lo que había soñado. Llegan todos los astrólogos, los caldeos, los sabios que él tenía y se presentan ante el rey y le dicen, oye, yo quiero que me interpretes el sueño que yo tuve, pero primero dime el sueño y luego me lo vas a interpretar. O sea, ellos se quedaron asombrados y dijeron, no podemos, no lo podemos hacer, no tengo ese poder de hacerlo. Pero ellos no podían decir, no tengo el poder, porque era su orgullo, era un puesto que ellos tenían. Ellos decían, no lo puedo hacer, eso que me estás pidiendo es algo imposible para mí. Y le dice el rey Nabucodonosor, ok, no lo vas a hacer. Dijo, te va a pasar esto. Le dijo, si no me lo adivinas, dijo, te voy a hacer pedazos y tus casas se van a convertir en muladares. Muladares era algo donde los animales vivían y hacían sus necesidades. En eso se iban a convertir sus hogares. Y ellos todos, pues asustados, ¿verdad? Desesperados, decían, es que no es posible que yo te pueda decir que soñaste. Es como ahorita si alguien se presente y me diga la hermana Nancy, a ver Gina, dime qué soñé, pues le voy a decir, no, pues no sé, ¿verdad? Pues yo no sé ni qué soñaste. Pero como ellos tenían un puesto, hermanos, pues no podían decir, no tengo el poder. Entonces ellos decían, pues es algo imposible que tú me pides. Dime qué soñaste y yo te voy a interpretar. Y ya Nabucodonosor enojado le dijo que ellos querían saber qué había soñado para ellos preparar una mentira.
Dice, me estás engañando. Tú quieres que yo te diga mi sueño para que tú me digas una mentira, la prepares. Dijo, pero te voy a decir algo, si tú no me dices mi sueño, dijo, te voy a matar. Te voy a mandar matar. Y ellos para protegerse decían, mira, es que no hay ningún rey, ningún príncipe, ningún señor que haya pedido cosa que tú estás pidiendo. Y te voy a decir algo, no hay ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, que solamente los dioses que ellos tenían, dice que lo podían hacer, pero que ellos no vivían en la tierra. Enojado Nabucodonosor, nos vamos a ir al versículo 12, él se enojó y dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Dice, y se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, porque recuerden que Daniel y sus compañeros trabajaban para el rey. Entonces vamos a leer el versículo 14. Cuando ya hicieron llamar a Daniel, dice que él se preguntó, dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Dios. Pausa. Cuando entramos en un lugar así, de que te mandan a hablar tu jefe del trabajo, alguien con autoridad, que te dice, a ver, ven para acá, quiero hablar contigo. Y lógico, pues como les digo, la carne por naturaleza entras en un pánico, ¿verdad? Y a veces de lo mismo que estás asustado, a veces hablamos molestos o a veces hablamos, bueno, pues ¿qué es lo que quieres? Pues yo no hice nada, no sé de qué estás hablando. Y aquí Daniel nos dice que él habló sabia y prudentemente. El control de la lengua que nos enseña Santiago. Contrólate, no hables de más. Deja que Dios te use. Deja que Dios use tu sabiduría. Espérate, cálmate, ¿verdad? No entres en pánico. Y luego dice que cuando ya habló con el capitán de guardia del rey, que había salido él para matar a todos los sabios de Babilonia, dice que habló y le explicó a Dios y le dijo, ¿cuál es la causa? Le pregunta a Daniel, ¿cuál es la causa de este edicto se publique por parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había pasado, porque Daniel no estaba enterado de lo que había hablado el rey con todos los sabios, ¿verdad? Entonces dice el 16, dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación. Hermanos, si usted supiera el día de hoy que si usted no cumplió con su trabajo, lo van a matar, usted entraría a hablar con la autoridad, con el rey, a pedirle, oye, ¿sabes qué? Dame chance, dame tiempo. A veces no, o a veces sí. Otras veces huirías, otras veces irías a suplicar. Pero Daniel tuvo esa valentía, esa confianza en Dios, porque él sabía que no estaba solo. Él sabía que si le daban esa oportunidad de interpretar el sueño, de saber el sueño primeramente y luego de interpretarlo, no era por la gracia de él, sino era por el poder de Dios. Por eso él tuvo ese valor, esa valentía de pararse enfrente del rey Nabucodonosor y pedir no solamente por él, sino por todos los sabios y por todos los astrólogos que él había mandado matar. Y le dijo, cálmate, rey, cálmate, mira, para esa orden, dame chance, dame esa oportunidad. ¿Y saben qué nos enseña también? La unidad, la unión, porque él no fue solo a pedirle a Dios, él habló a sus compañeros, vente, ayúdame, apóyame. Y esta mañana te dice el Señor, no estás solo, pide ayuda, júntate varios. No te avergüences del problema por el que estás pasando, no te avergüences por la situación por la que estás pasando. Yo estoy contigo. Apóyate con tus hermanos en oración. No estás solo. Y ellos respondieron a la petición de Daniel y le dijo a Daniel, pide misericordia a Dios. Vamos a pedir misericordia a Dios. Únete en oración. Apoya a tu hermano caído. Apoya a tu hermano necesitado.
Apóyalo. Dice, para que el Dios del cielo sobre este misterio nos ayude a resolverlo. Era lo que Daniel pedía, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. El amor al prójimo. Porque no nomás Daniel estaba pidiendo por él, estaba pidiendo por los demás, porque Daniel le dijo al rey, espérate, no mates a todos, espérame, dame esa oportunidad de pedirle a mi Dios, al Todopoderoso, al Señor de Reyes, al Rey de Reyes, Señor de Señores, el mismo de ayer, de hoy, de mañana. Amén. Y dice el 19, dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. La petición fue concedida, hermanos, por el poder y el amor y la misericordia de Dios. Dice, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel no salió apresurado a levantarse el cuello, a decirle al rey, ¡hey, rey, yo ya supe lo que soñaste! No hizo eso. Él dobló su rodilla y se humilló ante Dios y le agradeció. Levantó sus manos al cielo y le dijo al Señor, gracias, Señor, porque por ti, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, fue que tú me ayudaste a ver esta visión, este sueño. Y tú eres el que me vas a ayudar a revelarle al rey. 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Fe, agradecimiento, exaltación a Dios, glorificar y enaltecer su nombre. Que no se nos olvide, hermanos, todas esas cosas. Que cuando Dios te da esa oportunidad de que tú libraste, ya sea de la muerte, te libraste de pecar, te libraste del problema en el que estabas, acuérdate de agradecerle al Señor, acuérdate de enaltecer su nombre. Él no necesita que tú le recuerdes qué tan grande es, pero tú sí lo necesitas. ¿Y sabes por qué? Porque de esa manera se te quita lo altanero, el orgullo. Te humillas, hermano, reconoces el reconocimiento a Dios, reconocer que sin Él no somos nada, reconocer que sin Dios no tienes la sabiduría, no puedes pararte enfrente, no tienes el valor. Cuando yo era pequeña, hermanos, era muy, ¿cómo les diré? Quería yo sobresalir, me gustaba sobresalir. Por eso yo tenía buenas calificaciones, tenía 10, porque yo quería que las demás personas vieran qué tan inteligente era yo. Yo quería que cuando ellos vieran dijeran, oh, mira, ya va la que saca los 10, los diplomas. Me gustaba que me nombraran enfrente para recibir un diploma. Yo quería el reconocimiento. Cuando había ceremonias, festivales del Día de las Madres, yo levantaba la mano porque yo quería participar. Yo quería ser la primera, decían, ¿quién quiere participar? Y yo levantaba la mano. Me decían, está bien, ten, y me daban un parrafito, apréndetelo. Y me paraba enfrente y entraba ese miedo escénico, ese miedo a hablar con las personas. Ya está mi mamá de testigo que yo me paraba enfrente y nada más decía, mamá, y era un chilladero, y no se me entendía nada de lo que yo estaba hablando, porque pues al mismo tiempo yo estaba llor, y no se me entendía lo que hablaba. ¿Ustedes creen que yo no batallo para pararme aquí? Claro que sí. Pero Dios me da la fuerza, me da la valentía de pararme.
Me da miedo echar a perder la predicación. Me da miedo que después de que el pastor revise la predicación me hable y me diga, ¿sabes qué? Aquí esto fallaste, esto fallaste, esto fallaste. Aquí te levantaste, aquí tú fuiste la que gritaste, aquí le pegaste a la Biblia, porque me ha pasado que me ha dicho el pastor, no debes de pegar a la Biblia. No debes de gritar, no debes de hablar enojada. Y yo trato y le digo a Dios, Dios, así hablo. Y me dice Dios, no, es que no vas a hablar tú, voy a hablar yo. Fui a pedir unos tacos, hermanos, y le digo al muchacho, según yo hablando de bonito, ¿verdad? Y le digo al muchacho, ¿te puedo pedir unos tacos? Me dice, sí. Y ya le digo qué tacos quiero, ¿verdad? Le digo, nada más que te quiero pedir un favor. Y me dice el muchacho así, se le oyó la voz como que titubeó, dijo, sí, dígame. Le digo, nada más dile por favor que no me hagan la carne muy dorada. No la quiero así negra. Sí, está bien. Bueno, ¿cuánto tiempo? 10 minutos. Y arranco, y dice Nancy, hablaste bien feo. Y yo, de veras, sí, le dijiste así bien mandona. Pero no quiero la carne muy dorada. Le digo, fíjate, yo según pensando que había suavizado la voz. Entonces por eso les digo, a veces nosotros, cuando te paras aquí, sabemos y reconocemos que es Dios el que habla. El Espíritu Santo es el que habla. Y si hoy lloras por la predicación, no es la hermana, es Dios. Porque Él es el que te da ese convencimiento, ese doblegarte de tu corazón, ¿verdad? Por eso lo decía nuestro pastor ahorita, las hermanas son más chillonas, las mujeres, pues no sé si sea por los hijos o no sé, ¿verdad? Pero uno sí llora más, ¿verdad? Vamos a seguirle, hermanos. Daniel 2:24 dice, después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, misericordia, amor al prójimo, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente, porque pues él también estaba asustado, ¿verdad?, de la matanza que iba a haber, y le dijo al rey, ya te tengo aquí un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Beltasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Dice el 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. Se fijan cómo Nabucodonosor, antes de dormirse, él quería saber qué iba a pasar, y Dios se lo permitió, pero al mismo tiempo se lo hizo que lo olvidara. ¿Por qué? Para que le diera el reconocimiento a Dios, para que pasara todas estas cosas con Daniel. Y al final, hermanos, nos dice aquí esta tarde el estudio, Dios nos dice, no permitas que la circunstancia que pasamos día a día te olvides de quién es el Señor de señores y Rey de reyes. Que recuerdes que los frutos del Espíritu Santo van a salir en ti. Apartado de Dios no te salen los frutos de la carne, pero con Dios vas a tener los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 al 23. Y recordar también que Nabucodonosor, en el capítulo de Daniel, versículo 2 al 47, le dio la honra y la gloria a Dios, porque él reconoció que el Dios de Daniel fue el que obró en él. Grande es al Señor y maravilloso.